Un cordial saludo para los señores participantes, damas, caballeros que están atendiendo este curso. Mi nombre es Pedro Villanueva, soy delegado regional para Policía y Fuerzas de Seguridad del Comité Internacional de la Cruz Roja, basado actualmente en Lima, Perú. Esta presentación se denomina Estándares Internacionales del Empleo de la Fuerza en el Control de la Seguridad Pública, y es parte de los mensajes internacionales que el Comité Internacional de la Cruz Roja difunde a nivel global respecto de los parámetros del uso de la fuerza en situaciones que no califican como conflicto armado. Bien, entonces esta presentación, que va a durar, calculamos, aproximadamente 1 hora, tiene por objetivo brindarle herramientas al personal policial básicamente, pero también podría ser para el personal militar, herramientas respecto del uso de la fuerza en el control de la seguridad pública, herramientas jurídicas internacionales que además están vinculadas con los parámetros de derechos humanos. Entonces vamos a ir entrando en materia y voy a ir desarrollando cada uno de los aspectos contenidos en esta presentación. Una primera reflexión antes de entrar al contenido de los documentos sobre uso de la fuerza es la consulta de cómo razona la mayoría de los agentes de la fuerza pública respecto de los derechos humanos. En primer lugar, una primera reflexión que hemos podido recoger también de las actividades que realizamos con el personal policial y militar es que no le queda ninguna duda al personal de la fuerza pública que el Estado les autoriza a hacer uso de la fuerza. La Constitución de los respectivos países, las leyes institucionales, los reglamentos, los manuales, los protocolos, dejan muy claramente establecido de que el personal policial puede hacer uso de la fuerza estatal en determinadas circunstancias. Entonces, este policía que ustedes ven aquí está reflexionando respecto de este primer tema. Pero ahora piensa este policía, ese mismo Estado que me ha autorizado a hacer uso de la fuerza me exige respetar derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que debido a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado en materia de derechos humanos, este funcionario policial, al ser representante de este Estado, tiene que comportarse de acuerdo a estas obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos, ¿no? Sus actos son actos que representan al Estado y por lo tanto tienen que reflejar esos acuerdos que el Estado internacionalmente ha suscrito y ratificado. Tercer momento de la reflexión de este policía, él ahora piensa, si uso la fuerza que el Estado me autoriza, pero causo daños, y cuando hablamos de daños estamos pensando básicamente en afectación a la integridad física o a la vida de una persona, considera este señor, seré considerado un violador de derechos humanos, ¿no? Tal vez la prensa, tal vez el aparato judicial, la opinión pública en general dirán que este policía, por haber hecho uso de la fuerza y haber causado daños, es ahora un violador de derechos humanos. Este policía concluye que la mejor forma de respetar derechos humanos es abstenerse de hacer uso de la fuerza, ¿no? ¿Y por qué? Porque evidentemente al abstenerse de hacer uso de la fuerza, él considera que se va a evitar una serie de problemas tales como denuncias judiciales, investigaciones disciplinarias, sanciones, el truncamiento de su carrera profesional, la afectación del entorno familiar, incluso la afectación del entorno familiar producto de la tensión y los problemas judiciales que involucran el uso del arma, etc. Entonces, concluye este policía que tal vez la mejor manera de respetar derechos humanos es no hacer uso de la fuerza. Evidentemente es una reflexión comprensible,
pero obviamente equivocada. Pues respetar derechos humanos no implica dejar de hacer uso de la fuerza, ¿no? Esa es una concepción equivocada de lo que es respetar derechos humanos. Respetar derechos humanos desde el punto de vista del uso de la fuerza es hacer uso de esta fuerza según unos parámetros claramente establecidos a nivel internacional. Bien, entonces para empezar a poner orden en el entorno policial respecto de cómo y cuándo se hace uso de la fuerza, es que hay que difundir estos estándares internacionales. Estándares internacionales de uso de la fuerza que además contribuyen evidentemente a reducir víctimas, a reducir consecuencias humanitarias producto del uso de la fuerza, ya sea tanto del lado policial o militar eventualmente, como del lado de la población. Bien, vamos ahora a tratar de entender por qué es que hay tanta confusión respecto del uso de la fuerza y las armas de fuego. Cuando hacemos una segunda pregunta, si tenemos claro de que usar la fuerza no significa violar derechos humanos, entonces la siguiente pregunta es, bueno, entonces ¿cómo y cuándo hacer uso de esta fuerza sin violar derechos humanos, ¿no? Si estamos claros de que la fuerza no genera violaciones de derechos humanos, entonces ¿cómo debo hacer uso de esta fuerza para no incurrir en estas violaciones? La respuesta a esta pregunta puede estar en primer lugar en las leyes, reglamentos y directivas propias del país, ¿no? Es decir, si acudimos a una ley orgánica de la policía o a un reglamento sobre uso de la fuerza, tal vez encontremos ahí la respuesta a cómo emplear adecuadamente la fuerza, sin incurrir en violaciones de derechos humanos. Pero ¿será que solamente ahí encontramos la respuesta? Podría ser también que sea muy influyente en el comportamiento policial o militar las órdenes verbales que imparte un superior. Aquel que dirige una operación e imparte órdenes puede dar órdenes también vinculadas a cómo se emplea la fuerza. Y podría ser que estas órdenes sean incompatibles con lo que establecen los reglamentos, directivas y leyes, ya sea por desconocimiento, ya sea porque la coyuntura, el apuro, la urgencia, la inmediatez de la situación impide tomar decisiones plenamente compatibles con las normas, etc., ¿no? Influye también en la manera como se hace uso de la fuerza el criterio de los fiscales y los jueces. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario de la fuerza pública hace uso de la fuerza y producto de ello se ve envuelto en un procedimiento judicial, esto va a concluir seguramente con una acusación fiscal o con una sentencia judicial, ¿no? Y seguramente en el proceso de reflexión, ya sea de un fiscal o de un juez, vamos a encontrar elementos vinculados a cómo se debió o no emplear la fuerza. Y claro, como una sentencia puede concluir con la privación de libertad de una persona, podemos entender que son muy influyentes también en el comportamiento de la fuerza pública. Si un camarada, un colega policía ha sido privado de su libertad por un mal uso de la fuerza, seguramente al resto de sus colegas les va a interesar mucho saber qué criterios empleó este juez para sancionar y privar de la libertad. ¿Para qué? Para no incurrir obviamente en el mismo error, ¿no? También influye el entrenamiento, es decir, cómo es que se enseña el uso de la fuerza, por ejemplo, en las escuelas de formación. Cómo es que se enseña el uso de la fuerza en las distintas unidades operativas a donde llega a trabajar un agente de la fuerza pública, ¿no? A veces aquí mismo también encontramos incompatibilidades. Lo que se aprende como procedimiento de uso de la fuerza en la escuela
no siempre es plenamente compatible con lo que luego se aprende en una determinada unidad operacional, ¿no? Entonces aquí también pueden haber contradicciones. Los planes de operaciones, ese documento donde se plasma cada uno de los pasos que debe dar un funcionario en un determinado operativo, seguramente van a tener indicaciones sobre uso de la fuerza. Y ese plan de operaciones podría estar en consonancia con las leyes, reglamentos y directivas, pero también podría ocurrir que no plenamente. Y puede ser que ese plan de operaciones sea contrario a lo que se ha entrenado y sea contrario a las órdenes que finalmente imparte un superior. La política muchas veces influye también, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Una autoridad del Poder Ejecutivo que de repente da alguna disposición a un superior jerárquico dentro de una institución armada y le dice que tome determinadas decisiones cuando seguramente estas todavía no deben ser tomadas o la alternativa operativa es diferente, puede también tener influencia en cómo se hace uso de la fuerza, ¿no? También la opinión de los expertos, ¿no? Cuando hay un evento muy emblemático donde se ha usado la fuerza y han habido heridos o fallecidos, siempre van a haber expertos que salen a la luz pública a emitir una opinión y a decir si el procedimiento estuvo bien o mal y por qué, ¿no? Y eso también va a ejercer una influencia, tal vez mínima, pero va a ejercer una influencia en la forma como se usa la fuerza. Las normas disciplinarias de cada institución obviamente también sirven e influyen en ser disuasivas a la hora del uso de la fuerza. Finalmente, los enfoques de la prensa, ¿no? La prensa que una vez que han ocurrido los hechos, no solamente los narra de manera objetiva, sino que además califica, ¿no? Los procedimientos, usualmente de manera negativa, también va a ejercer una influencia seguramente en la política, y la política a su vez va a influir en la parte operativa de una institución policial o militar. Entonces, miren, para cerrar esta diapositiva, lo que he querido reflejar es que cuando hablamos del uso de la fuerza y los derechos humanos, hay muchos factores que influyen en la toma de decisiones. Y lamentablemente son factores que no siempre contienen un mismo discurso, un mismo mensaje, ¿no? El mensaje no es coherente. Entonces es muy comprensible que un agente de la fuerza pública tenga dudas, o si no las tiene, que pueda hacer también un mal uso de la fuerza, simplemente porque los mensajes que él ha ido asimilando a lo largo de su carrera son muchas veces también contradictorios respecto del uso de la fuerza. Bien, entonces esto lo que quiere reflejar, repito, es que realmente en la cabeza de un agente de la fuerza pública hay muchos factores que influyen en su proceso de toma de decisión y que pueden hacer que la fuerza definitivamente se use de manera inadecuada, ¿no? Para empezar a estandarizar estos criterios es que justamente contamos con los estándares internacionales del uso de la fuerza, que ahora paso a presentarles. A nivel internacional tenemos dos documentos que regulan el uso de la fuerza y las armas de fuego. El primero de ellos, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, del año 1979. Un instrumento internacional que tiene un carácter de soft law. Aquí lo voy a resaltar, esto de aquí. Soft law, que significa derecho blando, es decir, instrumentos internacionales elaborados por los estados, pero que no tienen el carácter obligatorio, y por eso la denominación de soft law, que por ejemplo sí tienen los tratados de derechos humanos, ¿correcto? Entonces ese es el primer documento. Y el segundo
los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Del año 90 en adelante lo vamos a identificar con las siglas PB, y el código de conducta lo vamos a identificar con las siglas CC en adelante. Repito, instrumentos internacionales de carácter no vinculante, pero que tienen un gran valor jurídico. ¿Cuál es el hecho de que aportan contenido técnico a el respeto de los derechos humanos? Me explico. Un tratado de derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a la vida, que toda persona tiene derecho a la integridad física, pero no le dice a un agente de la fuerza pública cómo y cuándo hacer uso de un arma de fuego o de un bastón policial, etc. Estos instrumentos dan ese mensaje técnico de el cómo y el cuándo del uso de la fuerza, ¿correcto? Bien. La definición de funcionario encargado de hacer cumplir la ley es la de todo agente de la ley que ejerce funciones de policía, especialmente arresto y detención. ¿Esto qué significa? Que dentro de esta definición pueden calzar también, por ejemplo, los agentes militares, cuando salen a cumplir labores de apoyo al restablecimiento del orden público, ¿correcto? Bien, entonces esta definición es muy importante porque es abarcativa de todo agente que cumpla funciones de policía, ¿no? Básicamente hacer cumplir la ley. Correcto. Vamos ahora ya a ir entrando en materia. Aquí solamente quiero graficar algunos ejemplos, obviamente son muchísimos más, de situaciones en las que la fuerza pública debe intervenir y donde estos parámetros son de aplicación para la fuerza pública, ¿no? Si tenemos situaciones de pandillaje, si tenemos contrabando, si tenemos delincuencia común, si tenemos manifestaciones sociales violentas, va a haber que seguramente hacer uso de la fuerza para restablecer el orden. Bien. Y al hacer uso de la fuerza para restablecer el orden, hay que tomar en cuenta estos parámetros internacionales. Vamos ahora a analizar lo que dicen estos dos documentos internacionales, pero en base a los momentos en los que aplican. Un momento de ausencia de violencia, un momento de desarrollo de la violencia y un momento de cese de la violencia. Bien. Vamos a ver entonces el primer momento, los parámetros que aplican al primer momento. Ausencia de violencia. ¿Qué nos dicen los principios básicos y el código de conducta respecto de ese momento en el que un Estado está en relativa paz social? Lo que nos dice es que hay que adoptar medidas de carácter preventivo, ¿no? ¿Y cuáles son esas medidas de carácter preventivo? La primera de ellas, adecuar la normativa interna, es decir, ajustar la legislación nacional a aquellos compromisos que se han firmado en materia de uso de la fuerza y armas de fuego, ¿no? Entonces, reglamentar el uso de la fuerza y armas de fuego está establecido en el principio básico 1 y en el principio básico 11, ¿no? Y básicamente, ¿qué nos dicen estos dos artículos? Que hay que definir en una norma nacional quiénes pueden hacer uso de la fuerza, qué armas son legalmente autorizadas a ser empleadas y en qué circunstancias se puede hacer uso de las armas y de la fuerza, ¿correcto? Es importante también mencionar que el principio básico 7 señala que se debe prever como delito el empleo arbitrario de la fuerza. Y hemos subrayado la palabra arbitrario, ¿no? Porque es justamente esta la frontera entre un uso razonable de la fuerza y lo que vendría a ser una violación de derechos humanos, ¿no?
La definición la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo importante aquí es entender que cuando hablamos de la normativa penal, lo que debe sancionarse respecto del uso de la fuerza no es el uso de la fuerza en sí mismo, sino ese uso de la fuerza que puede ser considerado arbitrario. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de el ejercicio de una atribución legal. Hacer uso de la fuerza es una atribución legal de un policía o de un militar. Entonces el Estado mismo no puede sancionar aquello que él mismo autoriza. Bien, y por eso es que lo que se sanciona no es el uso en sí mismo de la fuerza, sino únicamente cuando este uso califica como arbitrario. Eso es lo que deberían contener una normativa de carácter penal. En materia de equipamiento, el principio básico 2 nos dice que se debe dotar de distintos tipos de arma y municiones, así como equipos de protección. ¿Para qué? Para permitir lo que en la doctrina internacional se denomina el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Qué es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza? Es poder adaptar el nivel de fuerza que se va a emplear a la circunstancia que se está enfrentando. De tal manera que si la amenaza o la resistencia se eleva, el nivel de fuerza tiene que elevarse. Si la amenaza o la resistencia bajan, entonces el nivel de fuerza tiene que bajar. Esto solo se puede lograr si es que se cuenta con distintos tipos de arma y munición, así como de equipos de protección. Bien, una precisión en cuanto a los equipos de protección, el mensaje es que mientras mejor protegido un agente de la fuerza pública, menor predisposición a hacer uso de la fuerza. Entonces, a lo que está apuntando este artículo es a exhortar a los estados a dotar de equipos de autoprotección adecuados e idóneos para que, llegado el momento, se emplee la fuerza únicamente cuando sea estrictamente indispensable hacerlo y no solamente producto de una sensación de indefensión. Bien. En cuanto a capacitación y entrenamiento, nos dice el principio básico 18 que deben haber procesos de selección adecuados. ¿Esto qué significa? Que aquellas escuelas que forman nuevos cuadros tienen que tener filtros adecuados a la hora de incorporar a quienes más adelante van a ser agentes de la fuerza pública. Filtros de tipo físico, de tipo psicológico, de tipo cognitivo, que aseguren que realmente quien va a cumplir estas delicadas funciones, delicadas porque el empleo de la fuerza evidentemente exige un gran nivel de responsabilidad, que se aseguren, decía, que realmente tengan los requisitos y las características apropiadas para esta función. Es muy importante el mensaje del principio básico 19 que nos dice que la capacitación en el uso de la fuerza y las armas de fuego tiene que ser permanente, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que no basta con aquello que se aprende en una escuela de formación, que no basta con que una vez al año se haga por ahí un cursito. La capacitación tiene que ser permanente para permitirle dar a este agente de la fuerza pública la destreza necesaria en el manejo de su equipamiento. No podemos exigirle a un policía o a un militar que haga un buen uso de la fuerza si no se le entrena de manera permanente. Evidentemente no va a estar familiarizado con su equipamiento cuando llegue el momento y seguramente lo va a utilizar de manera inadecuada. Entonces, para cerrar este primer bloque, quiero que se den cuenta que estos tres elementos son los requisitos previos para un uso adecuado de la fuerza y para respetar derechos humanos. Si un militar o un policía hace mal uso de la fuerza, evidentemente se le investigará a él
y se le sancionará a él. Pero hay que notar también que aquí hay una responsabilidad compartida. El Estado tiene una responsabilidad institucional en dotar de las condiciones previas para un uso adecuado de la fuerza, ¿no? Este policía que hace mal uso de la fuerza seguramente lo hizo porque no tenía normas claras, porque no contaba con el equipamiento adecuado y suficiente y porque no estaba lo suficientemente entrenado. Puede ser que esa sea la verdadera causa de un mal uso de la fuerza, ¿no? Pero evidentemente las responsabilidades se asumen de manera individual. Entonces, un mensaje institucional a nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja es que los estados asuman de manera responsable que para garantizar el uso adecuado de la fuerza hay que dar normas claras, equipar de manera adecuada y suficiente y capacitar de manera permanente en el uso de la fuerza. Bien, sin estas tres condiciones, las probabilidades de incurrir en violaciones de derechos humanos se incrementan sustancialmente. Avanzamos.